Estimados y estimadas, les saluda nuevamente el doctor Alejandro José Gutiérrez Dávila. En esta ocasión para explicar un tema sumamente importante, la elaboración de la hipótesis científica de una tesis, tanto a nivel de licenciatura, de maestría y de doctorado. Es muy importante. La hipótesis es la parte medular, la parte central, alrededor de la cual gira todo el trabajo de investigación de la tesis. Por lo que les pido que pongan mucha atención a este video que voy a grabar porque es de vital importancia para la elaboración de una tesis profesional universitaria, que es sobre la elaboración de la hipótesis científica. Muy bien. Entonces, veamos, ¿qué es la hipótesis? La hipótesis es una suposición que puede ser o no puede ser. ¿Eso qué quiere decir? Es una suposición que puede llegar a ser verdadera o puede llegar a ser falsa. No necesariamente puede llegar a ser verdadera para que la hipótesis se considere que ha aportado un elemento importante al conocimiento científico. Entonces, la hipótesis puede ser verdadera o falsa. Es una suposición que se plantea dentro de un campo del saber humano, partiendo de una investigación para comprobar si esa suposición es verdadera o falsa. Si es verdadera, tenemos una comprobación afirmativa de la hipótesis. Si es falsa, tenemos una comprobación negativa de la hipótesis, pero de igual manera es una comprobación. Y por lo tanto, la tesis cobró sentido y obtuvo su finalidad, que era aportar al conocimiento, al saber humano. Por lo tanto, esa suposición que se debe plantear sobre la base de un problema es muy importante. Es muy importante cómo manejarla, cómo redactarla, esa hipótesis. Entonces, es una suposición que puede ser la respuesta a una pregunta problemática o puede ser la derivación de una investigación de campo previa. De tal cuenta que existen dos tipos de hipótesis, la explicativa y la relacional. La hipótesis explicativa es aquella que tiene dos componentes. Uno es el fundamento y otra es la afirmación. Esto es muy importante. Derivado del fundamento tenemos la afirmación, la deducción, los dos componentes de la hipótesis explicativa. Por ejemplo, dado que en una ciudad X existen linchamientos y ajusticiamiento popular en las zonas marginales, urbanas de la ciudad X, entonces se deduce, dado que eso sucede, se deduce que se produce esto a consecuencia de que hay una falta de facilidad o viabilidad de que las fuerzas policiales puedan ingresar a estos lugares y puedan identificar quiénes son los verdaderos autores de estos procesos de ajusticiamiento popular. Eso es un ejemplo, pero es un ejemplo de una hipótesis explicativa que tiene un fundamento y tiene una deducción. Dado que en las zonas marginales de la ciudad X se producen ajusticiamientos populares que quedan impunes, eso se investigó previamente, y ese es el fundamento. Entonces se deduce que eso se da porque hay una dificultad que tienen las fuerzas policiales para ingresar en esas zonas marginales e identificar con claridad a los autores de estos fenómenos de ajusticiamiento popular. Hay una deducción que es consecuencia de la investigación previa, pero eso es cuando la tesis parte de una investigación que es eminentemente práctica y que llega a una conclusión deductiva. Esto es muy importante, a esa deducción. Y la hipótesis relacional, pues que tiene que ver con una suposición que no parte de una investigación previa, sino que parte de una teoría. En este caso,
Hay una teoría que ya está dada y se extrae una premisa de la teoría que todavía no se ha podido comprobar en la práctica. Y entonces se plantea la pregunta y se da la suposición como posible respuesta. Y esa suposición que sea como posible respuesta es una premisa que está fortalecida o amparada por una teoría que es verdadera. Pero que esas suposiciones o esas premisas de esa teoría verdadera todavía no se han comprobado en la práctica. Y entonces se parte de esa premisa para llevar a la práctica para comprobarla, y entonces tenemos una hipótesis de carácter relacional. Es una hipótesis que en donde se inicia con la teoría y se lleva hacia la práctica. Se hace la práctica. Esto es muy importante, a diferencia de la hipótesis explicativa, que parte de la práctica, es una investigación previa que se convierte en el fundamento que concluye con una deducción, que obviamente también debe comprobarse. Esto es muy importante con estos dos tipos de hipótesis. Ahora, las reglas para la redacción de la hipótesis. Muy importante. Una hipótesis debe redactarse con términos claros, concretos. No deben utilizarse términos vagos, abstractos, ambiguos, vagos, polisémicos, dudativos, circulativos. No deben utilizar esos términos. No deben utilizarse juicios de valor como peor o mejor. No, no podemos utilizar juicios de valor. ¿Por qué? Porque no es una afirmación categórica de verdad. Es un supuesto, una suposición, que puede ser o no puede ser. Y que incluso, yo no sé si al finalizar la investigación, la comprobación de mi hipótesis va a ser falsa o verdadera, pero igual voy a llegar a la conclusión de que es falsa. Y hice una investigación y me comprobó que era falsa. O hice una investigación y me comprobó que era verdadera. Entonces, parto de esa suposición, pero tengo que utilizar términos concretos, términos de probabilidad, porque es un supuesto, es una suposición, y no utilizar juicios de valor. Esto es importante para la redacción formal, esa redacción clarificada de la hipótesis. Ahora, algo muy importante que debemos tener en cuenta es la diferencia que existe entre una hipótesis a nivel de grado, licenciatura, una hipótesis a nivel de maestría y una hipótesis a nivel de doctorado. En una hipótesis de grado a nivel de licenciatura, la hipótesis tiene que ver con un conocimiento de profundización media. No se debe profundizar en lo especializado de las teorías. Se debe tomar como base los cursos que se llevaron durante la currícula de la licenciatura. Y, derivado de los cursos, tomar aspectos básicos propios de cada uno del curso seleccionado. Pero sobre esos aspectos básicos, lo que se pretende comprobar en una tesis de grado es que el tesista tiene el conocimiento, maneja las competencias y las habilidades sobre aspectos básicos de los temas que conforman los cursos de su currícula de licenciatura. Eso es lo que se pretende comprobar nada más. Vamos a ver si el tesista maneja las competencias y habilidades de aspectos básicos, de aspectos, repito, de aspectos básicos de los temas de alguno de sus cursos de su currícula. Por ejemplo, el derecho mercantil es uno de los cursos que se desarrollan en la currícula de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Voy a tomar como ejemplo la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales. Pues hay varios cursos que forman parte del pensum curricular. Derecho notarial, derecho civil, derecho laboral, derecho mercantil, constitucional, procesal civil. Por ejemplo, el tesista selecciona el curso de derecho mercantil. Ahí hay un temario, varios temas: sociedades mercantiles, comerciantes, cosas mercantiles, títulos de crédito, contratos mercantiles. El tesista tiene que manejar aspectos básicos de esos temas, no las profundidades de las teorías sobre contratos mercantiles, ni aspectos profundos de las teorías de los títulos de crédito, mucho menos indagar en las nuevas teorías o las discusiones que se están planteando sobre nuevas teorías de los títulos de crédito o de las sociedades mercantiles. No, porque eso se llama materia de maestría.
en derecho mercantil. No, aquí lo que tiene que demostrar el tesista con su hipótesis es que tiene el manejo de competencias y habilidades de los aspectos básicos del temario de los cursos que cursó durante la carrera. En este caso, por ejemplo, puede plantearse el tema de los títulos de crédito y ver alguna problemática práctica y plantear una pregunta. Por ejemplo, en la pregunta que se puede ir planteando es que si la pregunta problemática, por ejemplo, títulos de crédito. Los títulos de crédito actualmente se giran la mayoría libres de protesto. Muy bien. Entonces la pregunta que se puede plantear, ¿será que la costumbre mercantil ha establecido ya como regla general que los títulos de crédito emitidos en la ciudad de Guatemala se giren ya como regla general libres de protesto? ¿Por qué? Porque eso es un asunto que se está produciendo en la práctica que tiene que ver con un aspecto básico, no se está profundizando sobre una teoría, sobre un tema de un curso, derecho mercantil. Prácticamente todos los títulos de crédito se están emitiendo libres de protesto. Entonces, ¿será que la costumbre mercantil dentro de la ciudad de Guatemala ha modificado y ha establecido ya como regla general que los títulos de crédito se emitan como regla general libres de protesto? Entonces, viene la suposición, viene la posible respuesta, viene la suposición. Dado que, a partir del año 2015, por ejemplo, delimitando el tiempo, en la ciudad de Guatemala, delimitando el espacio, la mayoría de los títulos de crédito emitidos dentro del comercio formal han sido emitidos libres de protesto, entonces es probable que la costumbre mercantil haya formulado ya como regla general dentro de la ciudad de Guatemala que los títulos de crédito se emitan libres de protesto. Es una suposición que tengo que investigar, tengo que comprobarlo. Y puede ser que mi conclusión sea verdadera o falsa. Y si es verdadera o es falsa, de todas maneras, mi tesis cumplió con el objetivo. Llegué a comprobar que la hipótesis era o verdadera o era falsa. Esa es una hipótesis científica en una tesis de grado, licenciatura. Ahora, veamos una tesis de maestría. En una tesis de maestría tiene que ver con la profundización de las teorías. Ya no es suficiente con el manejo de competencias y habilidades, de aspectos básicos del temario del contenido de los cursos. No. Aquí se profundiza en las teorías sustentadas en los cursos vistos durante la maestría. Pero como es una maestría que ya tiende a la especialización, surge o excede de lo básico y se está especializando en derecho mercantil, o en derecho notarial, o en derecho civil, o en derecho penal, o en derecho constitucional. Entonces, como parte de la especialización, se analizan teorías. Y dentro de esas teorías existen posturas que son objeto de discusión. Por ejemplo, en el derecho constitucional existen teorías que son objeto de discusión, por supuesto. Por supuesto, vienen las teorías, por ejemplo, de Ricardo Guastini, las teorías de Ronald Dworkin, las teorías de Norberto Bobbio, las teorías de Robert Alexi, las teorías de Hart, dentro del derecho constitucional. Entonces son teorías que deben discutirse y son objeto de discusión. Hay muchas posturas que son objeto de discusión. Por ejemplo, en el derecho constitucional, en el derecho penal, es la teoría finalista, el funcionalismo reductor de Zaffaroni en cuanto a las penas, el funcionalismo radical de Gunther Jacobs en cuanto a la criminalización de los delitos de peligro abstracto. Son teorías que son objeto de discusión. Entonces puedo yo seleccionar ahí de esas teorías que ya son objeto de discusión, exceden los aspectos básicos del derecho penal, ya es la profundización del derecho penal. Y como consecuencia de la profundización del derecho penal, hay teorías que están objeto de discusión, hay posturas que se están discutiendo. Entonces yo tomo una premisa de esas discusiones que se están tornando y entonces selecciono un problema al que tengo que darle una posible respuesta, una suposición. En las nuevas teorías sobre los contratos mercantiles, por ejemplo, sobre los contratos atípicos, la especialización del derecho mercantil, el caso del derecho penal, por ejemplo, si existe una colisión entre las posturas
de la criminalización de los delitos de peligro abstracto previos a lesionar al bien jurídico tutelado, eso existe una colisión con con principios del garantismo penal, con ese principio de legalidad del tipo penal en el cual tiene que desarrollarse todos los elementos del tipo objetivo, incluyendo la lesión al bien jurídico tutelado. ¿Existe una colisión y de qué manera? ¿Existe una colisión o no existe esa colisión? Puede darse la formulación de la teoría de Jacob dentro de un sistema constitucional democrático sin modificarlo, puede tener viabilidad esa política, una política criminal derivada de la teoría de Jacobs dentro de un sistema constitucional democrático garantista sin que haya sido reformado el sistema, puede producirse. La suposición puede ser una respuesta posible, una suposición de que puede decirse que sí, puede decirse que no. Y entonces aquí estoy planteando yo suposiciones sobre discusiones teóricas, sobre posturas, sobre teorías derivadas de la especialización del derecho, de la rama del derecho, que me lleva a formular una hipótesis sobre una suposición de un tema teórico que ya es producto de discusiones. Aquí la hipótesis tiene que ser seleccionada de posturas que son objeto de discusión dentro de las teorías de la rama del derecho en la cual se está especializando la maestría. Luego tenemos la hipótesis de doctorado. Y en la hipótesis de doctorado, obviamente, tenemos un nivel más elevado, que excede la profundización de las teorías ya dadas. Ojo con esto. En la maestría de la hipótesis la formulo derivado de conflictos entre posturas derivadas de teorías que son ya dadas dentro de la rama de la especialización de la maestría. En el doctorado excede de eso. ¿Por qué excede de eso? Porque aquí, en el doctorado, hay elementos que son muy importantes: la originalidad, la innovación, la inventiva y la capacidad de incluso formular nuevas teorías o establecer nuevos aspectos o nuevas perspectivas para comprender las teorías. Y algo importante, en las tesis doctorales no es necesaria que la respuesta se compruebe de tal manera que quede dada. No. En una hipótesis de doctorado puede quedar abierta a nuevas problemáticas, a nuevas reflexiones que pueden surgir derivado de la afirmación o negación que se planteó durante la hipótesis de la tesis doctoral. Entonces, ¿qué pasa en la tesis doctoral? Que excede las teorías que ya están dadas. ¿En qué sentido? Que se parte de las teorías dadas y se trata de plantear problemas y suposiciones, la hipótesis, sobre nuevas formas, nuevas perspectivas para comprender o entender la teoría. Pueden ser teorías del derecho constitucional, pueden ser teorías del derecho en sí mismo, de la filosofía del derecho, o de la teoría general del derecho, o de la sociología jurídica, dependiendo. Y entonces, sobre esta base, ya no solamente planteo una hipótesis partiendo de discusiones de posturas ya dadas, dentro de teorías ya establecidas como verdaderas dentro de una rama especializada en derecho, sino que se excede las teorías. Es decir, se plantean nuevas posturas, se plantean nuevas teorías, nuevas perspectivas sobre estas teorías y se deja abierta la reflexión. No se llegan a dar suposiciones que lleguen a conclusiones cerradas, no, sino que se dejan para discusiones abiertas. ¿Por qué? Porque lo que se trata es ir más allá de lo dado por lo científico, es ir a la actitud reflexiva, filosófica, racional, planteando nuevas formas de comprender las teorías, nuevas formas de comprender las escuelas de la filosofía del derecho, por ejemplo, el positivismo jurídico, el naturalismo, el realismo jurídico, o en la sociología jurídica, nuevas formas de comprender las relaciones sociales dentro de la sociedad,
nuevas formas de entender las normas jurídicas, nuevas perspectivas para entender la soberanía de un Estado, por ejemplo, nuevas formas para comprender el juego de las relaciones jurídicas entre el ser humano y los androides, entre la inteligencia artificial y los sujetos de derecho tradicional, esas nuevas relaciones entre los derechos transnacionales e internacionales, las redes sociales y de las tecnologías transnacionales en relación con la utilización de las plataformas dentro de los estados nacionales. Surge la necesidad de plantear nuevas posturas, surge la necesidad de plantear nuevos enfoques dentro de la sociología jurídica, dentro de la teoría general del derecho, la filosofía del derecho o dentro del derecho constitucional. Ahí entonces estoy planteando una hipótesis científica de carácter doctoral. Son diferencias fundamentales. Bueno, con esto termino haciendo esta reflexión. Es necesario identificar entre la tesis de grado, la hipótesis de la tesis de grado, la hipótesis de la tesis de maestría y la hipótesis de tesis de doctorado para hacer una buena tesis en cualquiera de esos niveles de estudio profesional universitario. Así que los invito a seguir estando pendiente. Seguiré subiendo videos sumamente importantes sobre esto, y si quieren ampliar más su conocimiento sobre la elaboración de una tesis de grado, de posgrado en maestría o de posgrado en doctorado, además de los elementos de la hipótesis, otros elementos de la investigación de tesis, pues pueden obviamente escribir al número de mi asistente 4218-3258, proponiendo la necesidad de creación en un futuro de un curso sobre la elaboración de tesis profesional universitaria, y dependiendo pues de que si el cupo se llena o no, se podría formular un curso sobre sobre elaboración de tesis profesional universitaria, sea tanto a nivel de licenciatura, de maestría o doctorado, o hacer una comparación entre los tres con muchísimo gusto. Así que os invito a seguir pendientes de mi canal, suscribirse para seguir recibiendo contenido de mucha utilidad, no sin antes despedirme de todas y todas, deseándoles un feliz resto del día y que Dios les bendiga.